Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar pisando las primeras hojas del otoño en este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:02 de la tarde y hoy día lamentablemente vamos a hablar de un tema ingrato que tiene que ver con la violencia que de nuevo vuelve a aparecer, a estallar, dirán algunos, por distintos lados. Una columna aparecida en el diario El Mercurio el viernes 3 de abril, o sea, hace poquitos días, de Otto Dörr, psiquiatra, Premio Nacional de Medicina, reflexiones en torno a la violencia juvenil, ha provocado un debate muy interesante en el que se han incorporado distintos profesores, con réplica, Sofía Salas de la Universidad del Desarrollo, investigadora de bioética, Jorge Peña de la Universidad de los Andes y también un decano de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día mismo agredieron un hecho de violencia, uno diría está desconectado, pero es importante mirarlo. Son jóvenes de nuevo, jóvenes estudiantes de una universidad que a la salida de la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, esa hermosa y bella universidad, agreden, atacan, insultan, denostan, tiran agua a la ministra de Ciencias. Hay un video que estuve mirando en Emol en que uno escucha los gritos, no voy a repetirlo, brutales de alguien que le dicen atáquenla a la ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso además se junta con otros hechos. Sorprenden a hombres armados hoy día en un colegio de Huelpén y también a un hombre armado en la Universidad de Antofagasta. Entonces uno empieza a decir, ya estos no son hechos aislados. Lamentablemente aquí empiezan a aparecer síntomas y muchas cosas mezcladas, pero conviene también ir a la profundidad de estos hechos. Es un tema que hemos conversado con distintas personas acá en el jardín. Estuvo Neva Milicic el otro día conversando sobre aquello. Hay una columna de Carlos Peña también, aparecida en el Mercurio, que aborda este tema. Bueno, tenemos la suerte, hoy día tengo la suerte, como jardinero de este jardín, de que tengo una ilustre visita esta tarde. Está conmigo sentadito ahí al lado de uno de los árboles de este jardín, un boldo, el psiquiatra, ensayista, humanista, Premio Nacional de Medicina, Otto Dörr. Otto, qué gusto de verte aquí en mi pequeño jardín. El gusto es mío, Cristian. Siempre es un agrado conversar contigo. Es un espíritu tan absolutamente superior que cada palabra que tú escribes y que dices es siempre abre un horizonte, siempre un estímulo. Eres demasiado generoso conmigo, Otto, pero lo recibo con un pequeño cariñito al ego. Esta tarde hace bien, después de la tarde, que uno está cansado. Me siento muy honrado lo que me dices, obviamente, pero las palabras tuyas también han tenido réplicas, producen y generan conversaciones, generan discusión, y justamente tu columna Reflexiones en torno a la violencia juvenil lanza algunas ideas, algunas estadísticas también, y tú dices que este hecho ocurrido en Calama no es un hecho casual realizado por un enfermo mental, como por ejemplo son muchos hechos que hemos visto en la televisión, desde acá a la distancia en Chile, en Estados Unidos, hechos bastante recurrentes, gente, jóvenes que entran con una metralleta y matan a sus profesores y a sus... Y tú dices que esto en realidad es la culminación de un lento proceso de degradación de la vida escolar que empezó con el movimiento estudiantil del 2011 y que siguió con el estallido social del 2019. Das algunos datos
escalofriantes, diría yo, de que las infracciones a la ley de adolescentes se han disparado en los últimos 5 años en un 114%, y esto en el rango de edad entre 15 y 16 años en un 190%. Y afirmas, luego vamos a hablar de otros aspectos de tu carta, que las respuestas de los distintos gobiernos han sido débiles. Y me gustaría partir entonces preguntándote, bueno, tú has hablado de la violencia en otras columnas antes. Tú hablaste, por ejemplo, de la profanación del espacio sagrado con las quemas de Cristos, de iglesias, que han ocurrido en Chile y que en el estallido fueron frecuentes. Hablaste que ahí se había cruzado una línea de lo profano y lo sagrado, y que eso era un retroceso, una involución. Pero vamos a abordar estos hechos de violencia en el colegio. No son hechos casuales, sino que hay un proceso de degradación más grande, y me gustaría ¿cuál es tu mirada sobre esos procesos de degradación social, cultural, no sé, en nuestra sociedad chilena? Mira, habría que empezar por el tema que planteo hoy día en el diario yo, del origen de la violencia, porque el ser humano, su evolución, la evolución, va perdiendo, hasta perderlos por completo, todos los mecanismos de control de la agresividad intraespecie. Ese, en el fondo, es el precio de la libertad. Para poder ser santos hay que poder ser bandido también, ¿no? O para poder ser héroe hay que poder ser cobarde. Ese es el misterio de este asunto. Porque en todo el reino animal, y aquí tengo el libro clásico del premio Nobel Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, claro. Naturgeschichte de agresión. Esa es la historia natural de la agresión. Donde él demuestra cómo en todas las especies, en cada una de forma particular, existen mecanismos que impiden la destrucción del otro. Ejemplo típico, ¿no es cierto? Pelean dos ciervos por una hembra, basta que uno agache la cabeza y al otro se le paraliza inmediatamente el instinto de agresión. Dos elefantes que están en la misma situación, basta que uno se dé vuelta y al otro se le acaba la agresión. Bueno, y así hay 50 ejemplos que este hombre ha estudiado, porque fue un etólogo, premio Nobel en el año 72 por todos sus estudios. Y resulta que aparece el ser humano y esos mecanismos no están. La libertad que dices tú. Claro. La aparición de la libertad. Esa es la interpretación que hacemos nosotros desde ahora. Pero el surgimiento de la conciencia, tal vez, ¿no? Que conlleva el surgimiento de la libertad. Y nos separa del reino animal, por decirlo así. Absolutamente. Todo esto está en la Biblia, en el relato mítico de la creación, ¿no es cierto? Está el tema del pecado, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar del tema de la culpa y el pecado, que es un tema muy central, que ha desaparecido de la palabra prácticamente. También ha desaparecido de la palabra virtud. Yo hace mucho tiempo que no leo la palabra virtud en ningún artículo ni en ninguna conversación. La vieja arete de los griegos. Arete de los griegos, exactamente. Claro. Que era la base de la educación en Grecia. Bueno, pero en fin, el hecho es que en la segunda generación estaba Adán y Eva, según el mito, ¿no? Pero en la segunda generación, Caín mata a Abel. O sea, el crimen aparece junto con la naturaleza humana. Y como la ciencia ha demostrado ahora que no tenemos mecanismos de control de la agresividad intraespecie, entonces la sociedad tiene que generar instancias de control de esa agresión para no autodestruirse, porque el instinto básico del mundo biológico desde el comienzo es el instinto de conservación, es el más potente de los instintos. Entonces la especie también quiere conservarse. Y al perder los mecanismos de control de la agresividad, entonces el peligro que nos hubiésemos destruido y hubiera desaparecido la especie, entonces aparece la primera norma y estas van derivando otras. Según las normas y los tabúes, ¿no es cierto?, que van poniendo límites. Exactamente. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. El caso típico del límite de la prohibición del incesto, el interdicto del incesto, ¿no? Es muy interesante porque
porque en algunas tribus muy primitivas que estudió Claude Lévi-Strauss, este famoso antropólogo, El antropólogo ¿no es cierto? francés, sí. De las tribus más primitivas que estaban viviendo en la prehistoria, ¿no es cierto?, tenían, sin embargo, reglas muy estrictas respecto a las uniones. Las llamamos matrimonio, no es lo mismo, pero las uniones que tenían una cierta consistencia y permanencia. Y era, por ejemplo, en algunos casos, bueno, las hermanas estaban prohibidas, pero en algunas tribus prohibían el matrimonio con las primas por el lado de la madre, otros por las primas del lado del padre. Pero el hecho es que lo importante es que había una regla. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y de ahí empezaron a derivar todas las demás reglas. Ahora, lo interesante de la prohibición del incesto es que va a significar el motor del desarrollo de la cultura. Ujú. Porque como vivían en grupos de 30, una especie de grupos, de tribus así, en que se unían con estas reglas tan estrictas, entonces los jóvenes tenían que salir a buscar pareja Afuera. al otro lado de la montaña, al otro lado del río, y eso significó que se empezaban a intercambiar los conocimientos sobre el manejo del fuego, sobre la formación de instrumentos, etcétera, etcétera. O sea, toda la cultura humana que consiste, la cultura se define como lo que el ser humano agrega a la naturaleza, toda esa cultura deriva de la normatividad. ¿Mm? En la medida que obligó a los jóvenes a buscar una mujer, una pareja para continuar la reproducción de la especie en otro lugar, distinto. Ya, diferente. y de alguna manera esa fue la manera como el ser humano, digamos, de alguna manera reemplazó lo que la naturaleza ponía en el instinto, lo que los ejemplos que tú contaste del ciervo, el elefante, ejemplos bien impresionantes. Esto lo puso la cultura, lo puso la comunidad, y ahí funcionó la comunidad con las normas y también todas las de la familia. Como el elemento que da esa normatividad, ¿no es cierto? Que permite que el ser humano no cometa barbaridades, no se exceda en la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, la familia, o la unión, la pareja, como quieras llamarlo, matrimonio, es bastante antiguo. Estuve investigando y hay huellas, fíjate, no sé cuál es el detalle, cómo se descubrió eso, pero ya en el Homo erectus, hace 1,5 millones de años, más o menos, ya hay signos de que había parejas monogámicas. Qué impresionante, ¿eh? Impresionante. Después, ya con el Homo sapiens, que aparece hace 150.000 años más o menos, ahí hasta el año 10.000 antes de nuestra era, hay una convivencia de parejas monogámicas y poligámicas. Pero con el descubrimiento de la agricultura hace más o menos 10.000 años y la instalación de la propiedad privada y la separación del espacio propio y un espacio ajeno, ahí se instala definitivamente la pareja monogámica, que va a transformarse ya en la Sagrada Familia con el cristianismo, ¿no? Otto, ¿y cómo conectamos esto de lo que se está hablando, que es extremadamente interesante, con la violencia que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad, en nuestros colegios, entre nuestros jóvenes? ¿Cómo lo conectamos eso? Mira, el dato que yo di, que ha provocado tanto escándalo, que somos el país con más niños nacidos fuera del matrimonio. Uh-huh. Ahora, mi contradictora, la doctora Sofía Salas, dio a entender que yo estaba discriminando a otro tipo de a familia. otro tipo de familia. Entonces resulta que, bueno, yo mandé una respuesta, pero era un poco larga, y no me la publicaron ayer. Tuve que reducirla ayer, tuve que reducir un poco la argumentación, pero ahí yo le mostraba de qué manera en estas estadísticas que son de la OCDE, están consideradas esas uniones también, ¿no? Ahora, son mucho menos que las otras. O sea, también las uniones estas no tradicionales, distintas, no tradicionales, también tienen son una forma de contención. De contención. Ahora, voy a decir lo que ella dice para que abramos aquí el debate. El sábado
Tú escribiste la columna el viernes en el Mercurio y ella, la académica e investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo, Sofía Salas, refuta la correlación tuya respecto a nacidos fuera del matrimonio. Dice que Dörr, o sea, tú, vincula la proporción de nacimientos que fuera del matrimonio con mayores niveles de violencia o criminalidad. Inferencia que no se sigue de los datos presentados. La mera coexistencia de dos fenómenos no autoriza a concluir que uno cause el otro, menos aún cuando se comparan países, tú hablaste de otros países como Chile y Japón, con historias, instituciones, desigualdad, sistema de protección social y culturas jurídicas y socialmente profundamente distintas. Y luego dice que el problema no es debatir la relevancia social del matrimonio, cuestión legítima en el plano valórico, sino presentar como evidencia causal lo que a lo sumo podría constituir una correlación ecológica. ¿Qué te parece esa afirmación, estas afirmaciones de la profesora Sala? El problema está que se equivoca de partida, porque yo nunca he planteado que sea una relación causal. Yo hablo de correlación. Y las correlaciones o coincidencias pueden ser el punto de partida. Hay que investigarla. Investigarla, porque puede ser el punto de partida de hallazgos científicos. Hay muchísimos ejemplos de eso. Así que yo no he hablado nunca, y hoy día lo vuelvo a repetir, no he hablado el fenómeno de la agresividad, por cierto que es multicausal. Hay muchos elementos. Pero llama la atención que los países con menor proporción de hijos fuera del matrimonio definido como hombre-mujer, o, si tú quieres, en los matrimonios no tradicionales, o sea, porque hay una estructura familiar sólida, todos ellos, sin excepción, Japón, Turquía, Grecia, Singapur, Corea del Sur, coincide exactamente que tienen las menores tasas de niños. Japón tiene 2%, contra 78% nosotros. Y ellos tienen 0,2 crímenes. Nosotros estamos por 100.000 habitantes, nosotros estamos en 7. Nosotros estuvimos muy bien estuvimos siempre muy mal en robos. Pero hace 15 años estudié el tema yo de la delincuencia como enfermedad social, se llama un artículo que escribió 10, 12 años. Y ahí me encontré con que en ese momento estábamos en 2.000 robos con violencia por 100.000 habitantes, contra Japón, que eran 4. Imagínate. Bueno, una diferencia abismante. Pero al mismo tiempo estábamos con 1.6 solamente de homicidio por 100.000 contra el 0,2 de... Y eso cambió, esa cifra ya cambió. Ahora ya no estamos en otro escenario, estamos en 7, subimos bastante. Ahora, ella incluso llega a decir que al razonar así, al hacer lo que ella supone que es una correlación, tú dices que no es una correlación, entre... Es decir, ella supone que yo hago una relación, claro, y yo hago una correlación. Ya es una correlación, claro. Ella dice que ese razonamiento arriesga estigmatizar injustamente a niños, madres y familias cuya única falla sería no ajustarse a una determinada forma jurídica de filiación. ¿Qué respondes a eso? Le tengo mucha estimación, encuentro que es una gran especialista en bioética, la doctora Salas, pero ahí está profundamente equivocada. Porque, como te dije, en la cifra de la OCDE están contempladas las otras familias también. O sea que no estoy haciendo ninguna... O sea, no es que tú estés diciendo la familia tradicional es la que impide... No. Es la estructura donde hay un familiar, grupo, familiar. Familiar. Idealmente, otro tema que podemos hablar, que es el tema de la génesis de la identidad, idealmente que sea un papá y una mamá. Y es el tema que habría que investigar más, y si es que esta situación, sería interesante saber, poder investigar si un estudio comparativo entre familias tradicionales y no tradicionales, cuáles protegen más de la agresividad o de la falla de identidad, que es el otro gran tema de la juventud actual. Me gustaría hablar eso. Tú has hablado aquí en otros artículos de la fragilización de la identidad en los jóvenes. Y ahí hay un tema grueso, digamos, importante. Hablemos cuál es esa fragilización y cómo la describes tú, y dar un poco el contexto que la explica, ¿no? Bueno, en primer lugar, las manifestaciones.
esta avalancha de niños que no saben si son hombres o mujeres, por ejemplo, ¿no es cierto? Este tema de la transexualidad, que siempre existió, existe una auténtica, por llamarlo así, transexualidad, que es una proporción muy baja. Y ahora existen dos casos, dos profesoras distintas me han dicho que tienen por año, por curso, 2 casos en transición. ¿Te das cuenta? Bueno, ese ya es el extremo de la quiebra de la identidad. No saber si uno es hombre o mujer. ¿No es cierto? Que la biología es un proceso tan largo hasta llegar a la separación total de los sexos y llegar no solamente en el caso del hombre a ser un hombre con una determinada anatomía y una mujer con otra, sino que llegar a la maternidad, a la feminidad y a la virilidad, que son 2 mundos completamente distintos. Acuérdate la frase de Goethe, ¿no es cierto?, el final del Fausto, ¿no? El eterno femenino no se eleva hacia lo alto. O sea, al final de todo, de su obra monumental, que el Fausto, donde está toda la vida entera, el final termina con que la potencia máxima de la vida y la naturaleza es la mujer. El eterno femenino. El eterno femenino. Ya, pero hablemos de la identidad frágil de los adolescentes y de los adolescentes chilenos, que podría explicar o estar entre las causas también de la violencia que tenemos hoy día en los colegios y en... Yo te mencioné el extremo, pero antes de eso, que es un extremo, ya casi una caricatura, están los tatuajes. ¿Qué significa el tatuaje? Dañarse la piel es una cosa que no necesariamente es estética, que remite a culturas muy antiguas, muy de la prehistoria casi, ¿no es cierto? Pero ¿qué otro significado puede tener sino decir este soy yo, distinto al otro, ¿no? Bueno, está lo que se ha llamado personalidad limítrofe, que está tan de moda en este momento. Los borderline. Los borderline, ¿no? Bueno, tú los estudias y en el fondo lo que les pasa es que no saben quiénes son, qué son, no saben qué sienten, no tienen lenguaje para expresar lo que les pasa y por lo tanto tampoco tienen lenguaje para entender lo que el otro les dice. O sea, hoy día había en último tiempo una explosión o un aumento de diagnóstico de casos de personalidades borderline. Absolutamente, absolutamente. Está lleno de institutos ahora para tratamiento de pacientes borderline. Y es un cuadro que no existía cuando yo estudié psiquiatría. Esto apareció a principios de los 70, después de la revolución del 68. Tú has afirmado que esta crisis de identidad tiene que ver con el proceso de globalización mundial, tiene que ver con la modernidad, ¿no? Con la erosión del núcleo ético-mítico que sustentaba cada grupo. ¿Podrías referirte a eso? Claro, primero quería mostrar los ejemplos de los cortes, por ejemplo, de las muchachas. ¿Sabes? Para que veas que el problema es mucho más grave en la mujer que en el hombre. La relación es como 20-1 más o menos, de niñitas que se cortan respecto a hombres que se cortan. Pero los hombres algo de identidad encuentran en los juegos, en cierta sana violencia, digamos, mientras que las niñitas no tienen en qué, ya no saben lo que son, pero tienen que ser futbolistas, tienen que ser... Y de repente el instinto las llama a ser más femeninas. Entonces esa contradicción es mi interpretación, puede que los lleve a esto de cortarse. Cuando uno las examina y les pregunta ¿por qué hacen eso? Porque me siento mal, porque siento angustia, porque no sé quién soy. ¿Y qué pasa? ¿Qué sientes con el corte? Me siento yo. Me siento yo. Se afirma su identidad, ¿no? Sentirse más su identidad. Bueno, entonces ese es otro ejemplo más de una patología sobre la cual mi hija Anneliese de haber escrito y va a presentar ahora en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Estocolmo en septiembre, va a presentar sus trabajos sobre el tema de los cortes de las adolescentes, que es un
temazo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál sería, por qué se ha ido produciendo este deterioro de la identidad? Porque las instancias que generan identidad se han ido cuestionando. La familia, ya hay muy pocas familias, ya no se casan, tenemos muy pocos nacimientos, vimos las cifras que nacen fuera de la estructura familiar. La familia está en desprestigio, no hay autoridad. La iglesia fue también muy desprestigiada, está en este momento en una cierta recuperación, no va a ser fácil destruirla después de 2000 años de existencia, pero ha pasado por años, estos últimos 20 años han sido muy duros, y ya no constituye una fuente de identidad. Y también nuestra historia heroica, porque lo que Ricoeur llama el núcleo ético-mítico, la narración. La narración originaria. Que es la que nos constituye. Nosotros nos contamos a nosotros mismos, el relato con que nos contamos nosotros mismos. Exactamente. Y además, es decir, el relato que nos constituye desde fuera, y además nuestra propia identidad es el relato que nosotros nos contamos de nosotros mismos, en esta interacción con los demás. Bueno, el núcleo ético-mítico de Occidente es el cristianismo, y no lo podemos discutir, porque Occidente es el cristianismo. Todo es cristiano. Anda a un museo cualquiera. 80% de las pinturas son la Virgen María, el niño, la Anunciación, la Resurrección, etc. La misma historia, un cuento tan sencillo. Imagínate compararlo con las otras religiones, las precolombinas, por ejemplo, ¿no? Cosa más inocente, un pesebre, un niño que nace en la absoluta indefensión y sin embargo tendría todo el poder, ¿no? Esa paradoja y esa dialéctica se ve en el cristianismo tan fuerte. Los últimos serán los primeros, los pobres conocerán a Dios, los mansos, en fin, los pobres de espíritu, etc. Todas esas parábolas están llenas de dialéctica, de estas contradicciones curiosas, ¿no? Bueno, entonces, este relato nuestro, este es lo que nos constituye, y esto ha sido lo que nos ha alimentado, yo te diría, absolutamente hasta la Guerra Primera. La Guerra del 14 significó un desplome completo, y eso lo pronosticó Nietzsche. Y claro, la muerte de Dios, en el fondo, que él había profetizado en la ciencia jovial. Ahora, en los últimos minutos, que nos quedan pocos minutos, está muy interesante esta conversación, estamos yendo a profundidades detrás de esta crisis de violencia que estamos teniendo en nuestra sociedad. Recomiendo leer la columna de Otto Dörr en el Mercurio el día viernes y seguir la polémica hoy día en EMOL con la intervención de otras personas como Jorge Peña Vial y como la profesora que acabamos de citar recién, la profesora Salas. También hay un artículo hoy día en el Mercurio, de esos largos, de esas columnas abajo, de dos profesores de colegios también, bastante... Dando testimonio de lo que está pasando. Ahora, claro. El matrimonio entró en crisis, hay menos matrimonio, tenemos una baja en la curva de la natalidad, la crisis de la iglesia y de sentido, la pérdida del lenguaje, son miles de elementos. También el relato heroico. La pérdida del relato heroico que tú decías también, tú nombrabas ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad? Esa es la realidad. Estamos describiendo lo que está ocurriendo, que ya no hay familia, que la iglesia ha ido perdiendo su ascendiente, el sentido ha ido desapareciendo, se ha desperfilando, el lenguaje se ha ido desarticulando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en educación o como cultura? Sí, un par de vislumbres, Otto, antes de ir a la pausa. Fíjate que se me vino a la mente la frase de Heidegger, ¿no? En la famosa entrevista. De Spiegel. De Spiegel, sí. La famosa frase cuando dice solo un Dios podrá salvarnos, dice Heidegger, claro. No, es que es muy dramático el asunto. Tendría que haber un reencuentro con nuestro núcleo ético-mítico. Porque a no ser que aparezca otra historia, otro relato, ¿no? Pero no lo veo. Pero sin relato no podemos funcionar, dices tú. Sin funcionar, exactamente. No podemos ser sin relato, diría Paul Ricoeur, ¿no es cierto? Ya, pero eso significa, bueno, es una tarea gigantesca, titánica, desde el punto de vista cultural, es tener una paideia, todas las que los griegos tenían la paideia, aquí en un sistema de valores, una educación, una cultura. No tenemos una paideia en Chile. Nadie está pensando en la paideia aquí. Se toman algunas medidas, los detectores de metal en el colegio está bien,
lectores de armas, pero esto es mucho más profundo. ¿Qué hacemos? Imagínate, la paideia griega, o sea, paideia es la educación, ¿no? Pero también significa cultura. También es cultura. También es cultura. En Alemania tú dices la Bildung, ¿no es cierto? La Bildung, claro, que significa la imagen. Alguien me cuestionaba el otro día que esto había tenido también su lado B, porque los alemanes se habían creído dioses con el nazismo. No, el nazismo es una vulgaridad satánica. Y sobre ese tema he trabajado mucho y algún día conversaremos de eso. Conversaremos de eso, sobre todo de la resistencia. Estudiamos mucho el tema de la resistencia. Sí, se te he leído que has escrito sobre eso. Y me he extendido ahora último. Tengo un PowerPoint también bastante completo sobre el tema. Pero el asunto de la paideia, fíjate, de donde diría pediatría, niño, paidos, niño, no pediatría. O sea, la base era la palabra y la música. Por eso se llamó así mi libro. Bueno, por eso tal vez ahí hay un pequeño vislumbre que me queda a mí y es el tema del lenguaje, que es colocarlo como uno de los centros de la tarea educativa hoy. La pérdida del lenguaje, evidentemente que tiene efectos devastadores. Sin palabra no hay mundo, decía Stefan George, el poeta alemán. ¿Ya? Y la música, qué interesante, la música que prácticamente ya la han ido expulsando los colegios en vez de incorporarla por algo. Claro. Las culturas antiguas la tenían y los griegos la tenían parte fundamental de la formación, la armonía, etc. Los primeros años eran palabra y música, o sea, poesía y música. Imagínate. Yo me quedo con eso, me quedo en esta conversación como para una tarea para la educación, ministro de Educación, ojalá que nos escuchen los que están pensando en la educación en Chile, no solamente cifras, no solamente detectores de armas, tenemos que hacer un trabajo paideyético en la educación chilena, recuperar el lenguaje, incorporar la música, entre otras cosas. Otto, yo te quiero agradecer esta visita. Siempre son tan interesantes y profundas las conversaciones contigo, con Otto Dörr, Premio Nacional de Medicina, psiquiatra que hoy día está en el corazón de la polémica. Busquen en EMOL esa conversación y una conversación que tenemos que tener entre todos. Muchas gracias por haber venido esta tarde aquí al Jardín. Muchas gracias, Cristian, porque conversar contigo siempre es muy estimulante. Y tú dijiste ahí la muerte de Dios, nos vamos a ir con un tema tremendo del grupo Sui Generis de Charly García, que pregunta, dime quién me lo robó. Es el lamento de un joven. ¿Quién nos robó a Dios? Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde por el jardín, por este pequeño jardín al fin del mundo. Son exactamente las 7:39 de la tarde. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat invita a conocer su cuenta pública 2025. 10 años informando con transparencia sobre rentabilidad, pensiones e inversiones. Este 9 de abril, conéctate en afphabitat.cl. Hoy día es 9 de abril. Y un 9 de abril, no puedo dejar de decirlo, pero de 1821, nacía uno de los más grandes poetas, no solo de Francia y de Europa, sino de la modernidad, Charles Baudelaire. Los que aprendimos francés, un idioma que ya parece inútil o en retirada en nuestro país, tenemos el privilegio y la suerte todavía de poder leer este poeta maravilloso. Si no lo han leído, les recomiendo leerlo. Catalogado como poeta maldito, pero yo creo que es más que eso, el autor de un inquietante libro que se llama Las Flores del Mal. ¿Qué es lo que hace Baudelaire? Por ejemplo, entre otras cosas, en un himno que le escribe a la belleza, una de sus obsesiones era la belleza con B mayúscula, él se pregunta si la belleza, dice, bajas del hondo cielo o emerges del abismo, belleza. O sea, ¿podría haber belleza en el abismo, en el mal? Una pregunta inquietante. Él también acuñó el término spleen, no encontró una palabra mejor en francés, en su idioma, para describir el hastío, que él decía que era el más devastador de los peligros para el ser humano. El hastío, y tiene tanta razón. Nuestro poeta Gonzalo Rojas dijo alguna vez, lo único irremediable es el hastío, dijo. Y punto. Me acuerdo perfecto que lo dijo con esa intensidad. También Baudelaire fue testigo de la modernización de la ciudad de París, que fue muy rápida. Y era una ciudad aldeana, chica, pequeña, de callejuelas, oscura, etcétera, y de repente viene un gran urbanista, Haussmann, que transforma la ciudad en lo que es la ciudad hoy día, las grandes líneas,
Bueno, y Baudelaire va a ser el primer poeta que da cuenta de esa experiencia fluctuante y efímera de la ciudad. Y es un gran caminante, un flaneur, un flaneador de la ciudad. Y se detenía en hechos cotidianos. Por ejemplo, había unas viejitas paradas en una esquina y él seguía a esa viejita y le escribía un poema, ¿no? O entraba en un bar, ¿no? Y él dijo, la ciudad cambia más rápido ahí que el corazón de un mortal. Y tiene un hermoso poema que les recomiendo leer que se llama El Albatros, donde compara al poeta con ese pájaro que es muy torpe cuando camina en tierra, es burdo, pero es un príncipe cuando se eleva y vuela. El poeta en el fondo sería una suerte de albatros, ¿no? Dice él, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Celebramos entonces desde el jardín a un gran poeta, uno de los más grandes del siglo XIX, Charles Baudelaire. Quiero decir una cosa, que mi jardín de repente se llenó de árboles pequeños y no tan pequeños. Tengo a mis espaldas un ácer que no estaba acá. Yo amo los áceres. Quiero decir algo, tengo un profundo dolor. Se me murió un ácer que yo tenía frente a mi ventana, que era un árbol para mí emblemático, por una mala poda que hizo alguien, no voy a apelar quién, obviamente, y para mí esa pérdida del ácer fue algo terrible en este jardín. Y por lo tanto, ver este ácer maravilloso, a quienes puedan ver la grabación, a mis espaldas, como que me devuelve a conectar con ese árbol oriental extraordinario. Pero también unos pequeños arbolitos. Bueno, todo eso se debe a que tenemos de visita a un hombre que ha dedicado a construir un pequeño paraíso en su propio jardín. Un paraíso de 2.500 metros cuadrados, donde hay más de 9.000 bonsai. No sé si estaré exagerando la cifra. Pero él está acá y nos va a contar su historia, nos va a contar por qué el bonsai, qué es lo que lo llevó a dedicarse a cuidar, a cultivar y a vender también bonsai. Hoy día es muy famoso, lo van a visitar grandes celebridades, performers, dirigentes políticos, todos van a buscar su bonsai. Bueno, estoy bromeando un poco. Mauricio Ayel, ¿es tu apellido? Sí. Mauricio Ayel. ¿De qué origen es ese apellido? Sirio. Es sirio. De Oriente viene. Sí, A lo mejor sí. de ahí viene tu amor por las plantas y los jardines, ¿o no, Mauricio? No creo, porque al revés, estamos en el desierto. Ya, pero por eso mismo, o sea, se valora más el hecho de que haya desierto, se valora más un jardín, tiene más valor, pues. Fue por accidente en realidad, o sea, fue por esa prueba y error, o sea, como de pequeño, como mi abuelo, a mi papá le gustaba el tema de las plantas, el campo, yo juntaba los arbolitos y vi que con el tiempo fueron quedando pequeños solos. Yo soy autodidacta, no tenía idea que existían los bonsai, no sabía. Ya. Y de ahí de poquito, bueno, un compañero que el padre fue a Japón, trajo un libro y como él sabía que yo me gustaban las plantas, y por ahí partió. Pero yo no hago la técnica japonesa, sino yo soy autodidacta, yo parto con los árboles desde la semilla. Y solamente los voy podando y busco la pureza de cada árbol, no los transformo ni les doy forma forzosa parecida a la naturaleza, que es lo que hace la disciplina japonesa. El japonés toma árboles ya grandes, crecidos, y a través de alambres y prensas modela un árbol similar a uno en la naturaleza. ¿Cómo podría uno definir qué es un bonsai? ¿Qué es lo que define que es, por ejemplo, este ácer que está a mi espalda es un bonsai? ¿Por qué? Bonsai en japonés significa árbol en miniatura, plantado en un macetero, en una piedra, en cualquier cosa. Significa árbol en miniatura. Y en chino es bonsai, que es lo mismo. Significa árbol en miniatura plantado en una maceta. Eso es lo que significa bonsai. Y entiendo que este arte del bonsai surgió primero en China. Sí. ¿Ah? Los chinos recolectaban 2.000, 3.000 años antes de Cristo los bonsai que se hacen naturalmente en las montañas. O sea, acá en Chile tenemos montones, en el sur tenemos coigües, araucarias, que el bonsai se hace solo. No es ¿Cómo se hace solo? Eso el explica. el bonsai se hace solo cuando una semilla cae en un espacio pequeño y pasan montones de años, y siempre y cuando tenga una cantidad de agua para que lo mantenga vivo. Punto. Uh-huh. Y los chinos recolectaban estas piezas de arte, que son las únicas piezas de arte vivientes en el planeta, y se las llevaban a los palacios y las plantaban en macetas antiguas de toda una historia. ¿Qué es lo que
te fascina y nos fascina tanto de un bonsái? Porque uno podría decir, es terrible, es un árbol que no está en todo su esplendor, porque nosotros conocemos los grandes robles en nuestra selva fría, esos árboles gigantes que suben hacia arriba, y de repente uno ve un árbol como a lo mejor está constreñido, disminuido, y sin embargo, algo nos fascina del bonsái. Bueno, lo que acabas de decir tú es algo que mucha gente adora y rechaza, el hecho de que esté como torturado o empequeñecido. Bueno, esa es la técnica japonesa. Claro. El japonés, la disciplina de ello es enanizar un árbol grande y darle forma de un árbol en miniatura. Eso es contra natura, por decirlo. No, es parte de la disciplina de ellos, el estudio, la observación, o sea, gracias a los japoneses se conoce este arte a nivel mundial. Los chinos les daba lo mismo, ellos decoraban sus palacios con piezas maravillosas. Y yo lo que hago es solamente peluquería. Yo parto con árboles chiquititos de 1 o 2 años, semillas, y solamente los voy podando. No hay alambres, no hay ningún tipo de prensa. Lo que hace que queden pequeños mis árboles son los maceteros. ¿En dónde están? Claro. Ya. Entonces son automáticamente naturales. No hay... ¿Y puede haber bonsái, por ejemplo, con árboles chilenos? O sea, árboles de la selva fría chilena. Sí, mira, dentro de los 9.000 o 10.000 o 8.000 árboles que yo tengo, porque en que entran y salen, hay 150 especies de distintas partes del mundo. Ya. Y dentro de los chilenos que se dan acá en Santiago, porque Santiago igual ha cambiado mucho el clima, hablando tú del láser japónico. Sí. Hace 4 o 5 años la temperatura subió mucho y está quemando el láser japonés. Lo ideal es que estén a la sombra y no a pleno sol. A la sombra. Claro, es mejor que le dé más sombra que sol. Y se van quemando y al final van muriendo. Especies chilenas tengo araucaria, coihue, roble, maqui, peumo, arrayán, mirto. No son muchas precisamente porque Santiago no da para el clima de todos los árboles del sur, porque es muy fuerte el sol. Claro. Aunque tenemos el bosque esclerófico, que es bastante resiliente y resistente, igual está estresado. Pero recibe la camanchaca, por el frío del mar, que es distinto. Ya, oye, y a ver, ¿cuál es la esencia del arte de hacer bonsái? A ver, lo ideal del bonsái, uno muere a los máximos, qué sé yo, ya ponle 120 años. Uno vive como máximo, puede vivir 120 años. Un bonsái puede vivir más de lo que vive un árbol normal, o sea, un araucaria, un alerce o algún árbol de afuera puede vivir normalmente 4.000 o 5.000 años. Ya. Un bonsái puede vivir más que eso. ¿Por qué? Porque o sea, vive siempre y cuando se vaya cuidando a través de los años, porque se va heredando. O sea, yo estuve representando a Chile en Taiwán, salí cuarto en el mundo y habían árboles de 300 o 400 años que van de generación en generación. Entonces están considerados como las únicas obras de arte viviente, por lo mismo, porque mientras más crece, mientras más pasan los años, más valiosos son. Estoy caminando con Mauricio Ayel, un jardinero, podríamos decir, sí, como soy yo, un pequeño jardín aquí, jardinero de un paraíso, de un jardín que tiene bonsái. Aquí leí algo que me pareció muy sugerente y muy bonito también, y tremendo, que tú tienes una guardería, un hotel, una UCI y un psiquiátrico de árboles. A ver, hablemos de esas diferentes... Bueno, dentro de todos los clientes, los que se van de viaje por mucho tiempo, es mejor que me los lleven a mí para que no se encuentren con sorpresas o que están secos cuando lleguen de vuelta, porque son seres vivos. Y lo único que necesitan es agua y un buen lugar. Entonces, ni muy exceso de agua en algunos casos. Es que los dos extremos son malos. Claro. O sea, mucha agua los pudre, poca agua los seca. Al final se mueren los dos. Es un riego normal como cualquier planta que esté en una maceta, pero un poquito más húmedo porque son macetas muy chiquititas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el hotel, que es los clientes que lo llevan porque se van de vacaciones. Están las mantenciones, que son que me los llevan en invierno, que es cuando se le hace parte de cambios de la tierra, que es la mantención. En primavera es la poda aérea. ¿Esa es la UCI? No, la UCI es cuando el árbol llega, cuando está ya al borde de muriendo casi, porque o no lo regaron, o lo regaron mucho, o se les olvidó nomás, o lo dejaron en un lugar con mucho ¿Cómo se hace para resucitar un árbol que está casi muerto? Paciencia nomás. Hay que esperar nomás el tiempo que haya que esperar y que el árbol reaccione. O sea, yo cuando me los llevo les cambio tierra, los podo, y ahí quedan. Es como cuando uno lo operan. Lo que pasa es que uno tiene una recuperación bastante más rápida. El árbol necesita una estación
para poder recuperarse. ¿Y el psiquiátrico? ¿Cuál es? Hay tapos, son árboles que cuando están acostumbrados, por ejemplo, lo han tenido mucho tiempo adentro y tú los sacas al sol, se queman. Es como cuando tú vas a la playa, estás blanco y te ponen en la playa a tomar sol y te quemas la piel, y hay que esperar todo ese tiempo para que el árbol se acomode al lugar de luz, de sol. Está de moda. El otro día estuvo acá un filósofo italiano que citaba a Marcuse, que es otro filósofo y estudioso de las plantas italiano, que llegó a afirmar que las plantas tienen pensamiento, que no tienen cerebro, pero que sí tienen pensamiento, ¿cierto? Lo que decía él es que los animales tienen cerebro porque el cerebro es necesario para moverse en el espacio, las plantas permanecen en un lugar, pero tienen pensamiento, tienen sensibilidad. Han ido apareciendo muchos libros que hablan de esta, y en los tiempos pasados muchos pensadores y poetas también intuían aquello. ¿Qué es lo que has tenido tú como experiencia de tanto estar en coexistencia con árboles, con el mundo vegetal, con 9000 bonsai? ¿Qué has aprendido de ese mundo? Bueno, o sea, he aprendido, todo lo que hoy día se sabe a nivel de planeta se aprende por la naturaleza, por los cambios, digamos, que lleva cada ser vivo. A ver, tú te das cuenta qué pasa si un árbol lo pones al sol, si lo pones a la sombra, si crece más rápido, si crece más lento, el tamaño del macetero, un montón de cambios que tú puedes hacer hace que aumente más rápido, crezca más rápido o disminuya el tamaño de los árboles. Y aparte, hoy día hay un montón de instrumentos que tú le pones a las hojas, a la raíz del árbol, y te producen sonidos. Si tú lo tocas, si lo mojas, o sea, es totalmente... ¿Te producen sonidos? Claro. Sí, distintas melodías de acuerdo, como te digo, al roce que tengas tú con el árbol. Mira, es maravilloso. O sea, de hecho hay libros que dicen la verdadera historia de las plantas, que le ponen música clásica, música rock, y las sensaciones, las melodías son totalmente diferentes. Son sensibles a ciertas vibraciones. Exacto, ¿no? claro. Ya, ¿y qué te ha sorprendido más? ¿Cuál es el árbol que te ha sorprendido más a ti? De los con los que has tenido contacto. Lo que pasa es que, como te digo, de esas 150 especies deben haber unos 30 árboles que son sencillamente esculturas porque tienen el tamaño perfecto, no tienen cicatrices, tienen proporciones de... Eso, aparte, la diferencia importante del trabajo mío es que cuando tú haces un árbol de semilla, la flor, la hoja y la fruta es proporcional al árbol. O sea, todos pequeñitos. Entonces, los Acer japónicos son espectaculares. Ahora estamos con un otoño increíble. Los liquidámbar, los manzanos, los ciruelos, todo lo que es floral y que da fruta es todo pequeño. Entonces, las coníferas en general son espectaculares. Lo que pasa es que no importa la cantidad de años, sino que es el refinamiento que se logre con ese árbol a través de las podas. Tú dijiste obra de arte, únicas obras de arte de naturaleza. Bueno, los bonsai, también lo leí ahí, son las únicas obras de arte vivientes. Que nunca están terminadas. No, porque van creciendo, porque están vivas. Claro. Es una obra de arte viva. Claro, y mientras más pasan los años, más valioso es el árbol. Ahora, hay mucha gente, por lo que veo, porque tú convertiste esto en un emprendimiento, ¿no es cierto? Vendes estos bonsai, haces exposiciones, hiciste una exposición en el MAC por los 100 años de la presencia de Japón en Chile. Después hay un museo, un pequeño museo en el pueblito de los Dominicos. Sí, precioso, sí, ya 30 años. Y ahí los que nos están escuchando y se interesan en esto podrían ir a ver. Es gratis la entrada de martes a domingo, cuando quieran. Y claro, lo que pasa es que es un lugar realmente mágico, porque tú en este minuto, como te digo, ves los colores, ves las proporciones. Y mi especialidad en realidad es en piedra, es todo natural, yo mismo esculpo las piedras y he tenido que poner en macetas para que sea más fácil el cuidado de los clientes. Hago muchos jardines japoneses en departamentos, o sea, es un mínimo de cuidado además. En el fondo, claro, estos árboles pequeños no podría tener un pequeño bosque en un departamento, claro, en un balcón, ¿no es cierto? Pequeños bosques, jardines en las terrazas de los departamentos. Es realmente lindo. ¿Cómo cambia eso? El estado de ánimo, ¿no es cierto? Porque es que uno cambia, si uno está en el verde, en un bosque, cambia el estado de ánimo. Y los aromas que salen cuando uno, del musgo, los colores, las texturas de cada temporada es increíble. ¿Cuál es la relación afectiva que se establece con estos árboles? Bueno, que se meten en guarderías, en UCI, en hoteles, etcétera, pero ¿qué has sentido tú en la gente que viene a comprarte? ¿Qué es lo que pasa, el vínculo que se establece con el bonsai? Lo que pasa es que, a ver, a cualquier persona que le guste la naturaleza, ajena que sean bonsai, tienen cierta sensibilidad
y ven las proporciones de un árbol y como que tú te enamoras. Inmediatamente cuando ves un bonsái que te gusta, te enamoras. Yo a los clientes me preguntan, ¿cuál es más lindo llevar? Le digo yo, el que te hable, el que te diga, llévame. Porque en realidad el gusto es súper subjetivo. A veces a mí no me gustan los árboles que se llevan los clientes, pero si ellos están feliz. Lógico, es Claro. personal. Cada Claro. uno encuentra su propio bonsái. Exacto. ¿No es cierto? Mira, aquí tenemos 2 pequeños bonsái. Uno de estos, queridos radiovidentes, de los que nos están escuchando, van a poder ustedes llevárselo de regalo y venir a buscarlo aquí a Radio Pauta. Mire qué suerte y qué generoso nuestro amigo Mauricio Ayel, que nos ha traído 2 bonsái. Me trajo uno para mí, el más chiquitito para el jardinero, y el más grande para el radiovidente auditor que quiera acceder. ¿A ese chiquitito qué árbol Mira, es ese? los 2 son crateus. Es un arbusto que es muy lindo, que florece blanco y da un frutito rojo. Pero mira cómo parten, Cristian. Ese que tú ves ahí, Sí. ese chiquitito que hay ahí, Ese pequeño es un eso árbol. es el mismo árbol, pero tiene meses. ¿Y hay que dejarlo en el mismo macetero? No, yo lo saco en invierno, porque en invierno es cuando se pueden sacar los brotes nuevos. Ya. Este es el mismo árbol, pero ya tiene 4 años. Ya. Este arbolito que solamente se ha ido podando. Y ese de ahí ya tiene 9. Y este también es un Crateus. crateus. Claro, y son- ¿De dónde es ese árbol? ¿Qué oriundo? Son de orígenes de China, Japón, de esos lados, que son todos estos árboles que cambian de color. Y florecen y dan un frutito. Y lo lindo es que crecen muy rápido y toman formas muy rápidas también para hacer bonsái. Y son muy resistentes, no es un árbol delicado. Bueno, vamos a invitar a nuestros radiovidentes a que nos envíen un pequeño texto y vamos a escoger el texto más hermoso. ¿Por qué quiero este bonsái? Y lo Eso. pueden venir a buscar acá a Radio Pauta, Andrés Bello 2325, piso 11, en horario, digamos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces escriban a desdeeljardín@pauta.cl. Repito, desdeeljardín@pauta.cl. Nos escriben ahí. Quiero tener un bonsái porque, y ahí usen el ingenio, la poesía, la sensibilidad, conquístennos Eso. y nosotros les entregaremos un hermoso Eso, bonsái que nos ha feliz. traído Mauricio. Ayer. A ver, algo que quieras decir para terminar sobre lo que ha sido para ti dedicarte a esto, porque yo creo que esto no se planificó, ocurrió en tu vida, te llegó, por decirlo así, ¿no? Yo soy arquitecto paisajista. Esto fue un hobby que se transformó al final en profesión. Es una pasión. Es muy interesante esa historia. Es una pasión. O sea, yo, como te digo, nunca tuve idea de nada. Y estamos hablando de que partí jugando con tierra de los 6, 7 años. Claro. Yo tengo hoy día toda mi vida. Has estado de- en contacto con la tierra, con el jardín, De hecho, con las mi plantas. proyecto de título fue un conservatorio botánico. Ah, qué bonito. Entonces, Bueno, ahí tienen ustedes una historia. Siempre estamos tan encasillados que tú vas a ser arquitecto, ingeniero. No, los caminos en la vida son muy abiertos y hay que estar siempre abierto a lo que aparece. sí. Y que se encuentra con nosotros. En este caso fueron los bonsái que se encontraron con Mauricio. Mauricio, yo te quiero agradecer esta visita. Imagínate, al jardín. Qué mejor entrevistado que un jardinero como tú, un jardinero de bonsáis aquí en el jardín. Bueno, yo les quiero agradecer a ti, Cristian, por la invitación. Bueno, y cualquier cosa que me ubiquen en el museo, bueno, las redes, qué sé yo. Y en las redes, y hay alguna página Mauricio Ayel Bonsái, y ahí salen o algo. Mauricio Ayel Bonsái. a eso. Y ahí aparece el Facebook, el Instagram, todas las redes. Muchas gracias, Mauricio, por este regalo en esta tarde. No se olviden de escribirnos un correo. Hay un bonsái esperándolo aquí en Radio Pauta. Son exactamente las 7:59, a 1 minuto del cierre de Desde el Jardín. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado y nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde en punto, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, que hoy día además está precioso con este Sí. ácer a mis espaldas. Es una maravilla. Si pueden ver la imagen en pauta.cl después, es realmente un poema el ácer que tengo aquí a mis espaldas. 54 años tiene, ojo. 54 años, venerable, Sí. respetable. ¿Eh? Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Grupo Edu